La invasión llegó sin previo aviso. El cielo se oscureció con naves de guerra alienígenas y sus soldados descendieron sobre la tierra como langostas. Pero no atacaron nuestras ciudades, nuestros líderes ni nuestra milicia. No, atacaron los hospitales primero, las clínicas, los laboratorios de investigación. Vinieron a por los doctores, las enfermeras, los médicos, los sanadores de la tierra. Los alienígenas, los VTH, habían estudiado a la humanidad. Sabían cuáles eran nuestras debilidades. Si destruían nuestra capacidad de curar, creían que nos derrumbaríamos. Pensaban que éramos frágiles, demasiado dependientes de nuestra medicina, nuestra tecnología, nuestra compasión. Estaban equivocados. La primera ola de destrucción fue devastadora. En pocas horas, los principales centros médicos del mundo quedaron en ruinas. Los VTH asaltaron los hospitales, ejecutaron a los cirujanos en sus mesas de operaciones y prendieron fuego a los centros de investigación. Las transmisiones de emergencia llenaron las ondas aéreas con desesperados gritos de ayuda. Están matando a los médicos, necesitamos ayuda, hasta que la estática los silenció. Pero los ROT cometieron un error de cálculo. Pensaron que los sanadores eran indefensos. Nunca imaginaron lo que sucedería cuando las personas entrenadas para salvar vidas tuvieran una razón para quitarlas. En lugar de quedarse de brazos cruzados, los doctores, cirujanos y médicos de combate que habían pasado años suturando soldados y curando heridas en zonas de guerra no solo adaptaron sus métodos. Aquellos que habían trabajado en las sombras de los campos de batalla, que habían visto lo peor que la humanidad tenía para ofrecer, se convirtieron en algo completamente diferente. Se convirtieron en los ángeles de la muerte. El doctor Noah Ward fue uno de ellos. Un cirujano de trauma, antes dedicado a salvar vidas, ahora con un bisturí en una mano y un rifle en la otra. El juramento que una vez hizo de no hacer daño era ahora un recuerdo lejano, borrado por la visión de sus colegas caídos, asesinados en sus batas blancas, en búnkeres subterráneos y hospitales arruinados. Los sanadores se reagruparon. Los médicos de combate se convirtieron en comandantes de campo. Los investigadores de armas biológicas diseñaron plagas específicamente creadas para atacar la fisiología de los ROT. Los paramédicos usaron su conocimiento íntimo del cuerpo humano para idear las formas más eficientes y dolorosas de matar. Lucharon con astucia. Los ROT esperaban resistencia, pero no estaban preparados para enemigos que sabían cómo mantener vivos a los humanos, incluso cuando debían haber muerto. Los sanadores entendían el trauma mejor que nadie. Sabían exactamente dónde golpear para causar el máximo sufrimiento. Un solo golpe de una jeringa bien colocada podía hacer que el sistema nervioso de un soldado VTH se detuviera. Un arma bioquímica, sintetizada a partir de los propios patógenos mortales de la Tierra, se extendió a través de sus filas, licuando sus órganos. No era solo venganza, era justicia. Noah L. avanzó entre las ruinas de lo que alguna vez fue el Centro Médico San Judas, ahora un campo de ejecución para médicos y pacientes por igual. Sus manos, antes tan firmes para las delicadas cirugías, sostenían una pistola silenciada con precisión mortal. Se movían en silencio, con el bisturí afilado, borrando a los soldados su VTH uno a uno. Cada sanador convertido en guerrero tenía el mismo pensamiento: mataste a nuestros sanadores, ahora enfrentate a los que deciden quién vive y quién muere. La resistencia creció en cada país, en cada hospital arruinado. Los sanadores contraatacaron. Los ROT no lo entendieron al principio. Esperaban soldados, no científicos. Guerreros, no hombres y mujeres en batas manchadas de sangre. Pero en su arrogancia, pasaron por alto algo crucial. Un soldado pelea porque está entrenado para hacerlo. Un sanador pelea porque no tiene nada que perder. Y eso los hacía aterradores. La marea de la guerra cambió. Los ROT, antes confiados en su invasión, ahora se encontraban siendo cazados. Cada hospital de campaña que saqueaban se convertía en una trampa. Cada humano herido, un potencial ejecutor. Cada sanador que pensaban haber matado era reemplazado por 10 más que habían visto demasiado para seguir siendo pasivos. Los ángeles de la muerte no perdonaban. No perdonaban, y no se detendrían hasta que el último VTH cayera muerto.
Los túneles subterráneos bajo las ruinas de San Judas olían a antiséptico, sangre y carne quemada. El doctor Noah Ward se movía rápidamente. Su equipo de excirujanos y médicos de combate lo seguía de cerca. Sus batas blancas ya se habían ido, reemplazadas por armaduras recuperadas y fatigues manchadas de sangre. Acababan de despejar los pisos superiores del hospital, dejando un rastro de cadáveres de Roth a su paso. Los alienígenas habían sido sorprendidos por completo, esperando encontrar médicos desarmados, no asesinos entrenados que sabían exactamente dónde golpear para hacer sus muertes lo más dolorosas posible. Noah tocó su auricular. ¿Estado?, preguntó. Una voz crackleó a través del auricular. La doctora Marina Cho, una exepidemióloga convertida en líder de la resistencia. Estamos en posición. Vienen refuerzos de VTH, en 5 minutos. Noah asintió con la cabeza a su equipo. Ponemos las cargas y luego nos movemos. El doctor Hassem Patel, un excirujano de emergencias, se agachó junto a los restos de lo que alguna vez fue la unidad de cuidados intensivos del hospital. Plantó explosivos a lo largo de los cimientos, armándolos con precisión quirúrgica. Este lugar salvó vidas durante décadas, ahora es una tumba, dijo con voz fría y amarga. Noah se agachó junto a él, presionando una mano sobre su hombro. Lo hicieron uno. Solo estamos cerrando la tumba. Hassan asintió rápidamente, terminando su trabajo. Se movieron rápidamente, saliendo a través de los túneles mientras el retumbar distante de las naves de guerra Roth resonaba por encima. Noah apretó la mandíbula. Los Roth nunca enviaban patrullas pequeñas para limpiar su desastre. Destruirían toda el área con bombardeos de plasma si sospechaban que las fuerzas de resistencia aún acechaban dentro. Pero ese era el plan. Emergieron en un garaje de estacionamiento derrumbado, a una cuadra de distancia, donde Marina y el resto de su equipo los esperaban. Ella tenía su propio escuadrón, exmilitares, médicos y virólogos convertidos en especialistas en armas bioquímicas. Las cargas están listas, dijo Noah. Entonces, les damos una cálida bienvenida, dijo Marina, mostrando un pequeño detonador con una sonrisa cruel. Por encima de ellos, las naves de transporte Roth aterrizaron afuera de San Judas. Sus tropas salieron, criaturas altas con armaduras exoesqueléticas y rifles de plasma que habían atravesado las defensas de la Tierra en los primeros días de la invasión. Se movían en formación, acercándose al hospital arruinado con confianza depredadora. Noah podía imaginar lo que pensaban. Otra matanza fácil, otra victoria. Entonces, Marina presionó el detonador. El mundo estalló. El suelo tembló mientras las ruinas del hospital se desplomaban hacia adentro, enviando fuego, concreto y cuerpos al cielo. Los soldados VTH más cercanos a la explosión fueron vaporizados instantáneamente. Los que estaban más lejos fueron lanzados como muñecos de trapo, sus armaduras agrietándose bajo la pura fuerza. Antes de que el polvo se asentara, Noah y su equipo se movieron. No solo iban a matar a los Roth, iban a enviarles un mensaje. Los médicos convertidos en soldados golpearon fuerte. Hassan derribó a un Roth herido con una sola inyección, una de sus neurotoxinas recién desarrolladas que convertía los receptores de dolor en un bucle de retroalimentación interminable. El alienígena se retorció, arañándose el rostro antes de quedar inmóvil. Marina lanzó un frasco al aire, estrellándolo contra la armadura de un Roth. El alienígena tropezó, confundido, y luego comenzó a convulsionar. Su división de guerra biológica había creado un virus específicamente para sus invasores, desintegrando sus sistemas nerviosos en segundos. Noah se movió rápido, su rifle retumbó mientras derribaba a otro alienígena. Estas criaturas habían subestimado la capacidad de la humanidad para adaptarse. Pensaban que destruir los hospitales nos derrotaría, pero lo que no entendían era que los sanadores pasaban toda su vida luchando contra la muerte. Ahora, ellos mismos eran la muerte. Los sobrevivientes Roth, rotos y aterrados, intentaron retirarse. No llegarían lejos. Marina pasó sobre un Roth moribundo, observando cómo se retorcía y se convulsionaba en el suelo. Envía un mensaje a su mando, dijo ella, su voz llena de ira. Hazle saber lo que ocurre cuando atacan a los nuestros.
Noah respiró profundamente, mirando la carnicería a su alrededor. Esto era solo el principio. Se giró hacia su equipo. No hemos terminado aún. Los ángeles de la muerte apenas comenzaban su trabajo. El aire nocturno estaba denso con el olor de carne quemada y sangre alienígena. Las calles, que antes estaban limpias y ordenadas, ahora eran un cementerio de cuerpos Rot, con sus armaduras exoesqueléticas rotas y con icor negro que goteaba. Pero no había tiempo para celebraciones. Los ángeles de la muerte tenían más trabajo que hacer. Noah Ward se limpió la sangre alienígena de su rostro mientras se giraba hacia Marina. ¿Cuánto falta para que los Rot se den cuenta de que no somos solo sobrevivientes dispersos? Marina ajustó su rifle, escaneando el horizonte oscuro. No mucho. Acabamos de hacer una declaración de lo más contundente. Su mando querrá respuestas. Hassan se agachó junto a uno de los Rot caídos, volteando a la criatura con la bota. Inspeccionó su armadura, pasando los dedos por las placas rotas. No son solo soldados. Estos eran ingenieros biológicos. Si están aquí, es porque están recolectando muestras. Noah se tensó. ¿Estás diciendo que no solo nos exterminaron, sino que nos estaban estudiando? Hassan asintió con gravedad. Tiene sentido. Primero destruyen a nuestros sanadores, luego intentan entender cómo contraatacamos. Están adaptándose. Un peso frío se asentó en el pecho de Noah. La humanidad estaba acostumbrada a ser subestimada. Había sido nuestra mayor ventaja hasta ahora. Pero si los Rot estaban aprendiendo de nosotros, la guerra se iba a poner aún más mortal. Un silbido agudo cortó el aire nocturno. Era la doctora Elena Vázquez, su especialista en reconocimiento y exmédica de campo. Había tomado una posición de francotiradora en un edificio de oficinas medio derrumbado. Tenemos movimiento, llamó hacia abajo. Lado sur, 5 kilómetros. Noah no necesitó preguntar. Sabía que los refuerzos venían. Era hora de moverse. Tenemos otro objetivo esta noche, ordenó. Marina levantó una ceja. ¿Ya? Mataron a nuestros médicos en sus camas. Masacraron a nuestras enfermeras a sangre fría. Noah se echó el rifle al hombro. No paramos hasta que cada uno de estos bastardos entienda lo que significa el miedo. El equipo no discutió. Todos habían visto demasiado, perdido demasiado, como para dudar ahora. Se movieron rápidamente a través de las ruinas de la ciudad, navegando entre túneles de metro abandonados y edificios colapsados. Habían memorizado cada atajo, cada camino oculto. Los Rot tenían tecnología superior, pero los humanos tenían algo mejor. Instinto, desesperación y un profundo odio por aquellos que habían convertido su hogar en un campo de batalla. Su próximo objetivo era un puesto de investigación Rot. Lo que antes era un hospital ahora era un grotesco laboratorio donde los alienígenas experimentaban con cautivos humanos. Noah había visto los informes. Los sobrevivientes que habían escapado hablaban de cuerpos diseccionados, personas vivas atadas a mesas, cuyos órganos se extraían mientras aún estaban despiertos. Los ángeles de la muerte no solo iban a destruirlo, harían que los Rot sufrieran. Cuando llegaron a las afueras, Elena les hizo una señal para detenerse. Guardias en el perímetro. Las firmas de calor sugieren unos 20 hostiles. Hassan sonrió. ¿Solo 20? Casi insultante. Noah sacó un pequeño frasco de su chaleco. Un patógeno diseñado específicamente para los Rot por sus bioquímicos. No solo los mataría, los haría sufrir primero. Se lo entregó a Hassan. Asegúrate de que entre. Hassan asintió, su expresión impasible. Él había sido quien desarrolló el patógeno. Algo que no solo mataría a los Rot, sino que los haría sufrir. Sus pulmones se llenarían de líquido, sus sistemas nerviosos fallarían, dejándolos retorciéndose en agonía antes de que sus cuerpos se apagasen. Lo haré bien, dijo Hassan, desapareciendo en las sombras. Noah hizo una señal al resto del equipo. Nos movemos en mi señal. Solo asesinatos sigilosos. Hacemos ruido solo si es necesario. Se dispersaron, moviéndose en silencio, con precisión. Años de trabajo en salas de emergencia de alta presión los habían entrenado para esto. Reacciones rápidas, manos firmes y la capacidad de suprimir el miedo.
Elena eliminó al primer guardia con un solo disparo silencioso en la garganta. El alienígena cayó sin hacer ruido, su cuerpo retorciéndose en la tierra. Hassan alcanzó el sistema de ventilación y vertió el patógeno en la entrada de aire. El efecto fue casi inmediato. Los primeros signos fueron sutiles. Un pequeño cambio en la manera en que los Rot se movían, una vacilación en sus pasos. Luego, uno tropezó, tocándose la garganta. Otro emitió un siseo gargoteante, sus extremidades espasmódicas. En cuestión de momentos, estalló el caos dentro del laboratorio. Los científicos Rot colapsaron sobre sus instrumentos, arañándose el rostro. Algunos intentaron huir, pero sus piernas cedieron bajo ellos. Habían experimentado con humanos, abriéndolos mientras gritaban. Ahora eran ellos quienes se ahogaban en su propia sangre. Los ángeles de la muerte se adentraron en el laboratorio. Noah clavó su cuchillo en la garganta de un Rot, girándolo hasta que la criatura dejó de luchar. Marina abatió a otro que intentaba llegar a una alarma. Hassan derribó a un científico que alguna vez había atado a niños humanos a mesas para extraerles los órganos. No hubo vacilación, no hubo misericordia. Barrían la instalación, borrando cada rastro de la presencia Rot. En la cámara más profunda, encontraron a los sobrevivientes. Humanos atados a mesas médicas, sus cuerpos apenas reconocibles. Noah apretó los puños, la rabia ardiendo en su interior. Los habían diseccionado, experimentado con ellos como si fueran animales de laboratorio. Presionó su auricular. Necesitamos un equipo médico aquí ahora. Marina se puso de pie sobre el último Rot restante, un científico de alto rango que de alguna manera había sobrevivido al patógeno. El alienígena gorgoteaba, intentando hablar, intentando negociar. Ella apuntó con su rifle a su cabeza. Esto es por cada sanador que mataste, dijo. El disparo resonó a través del laboratorio arruinado. Los ángeles de la muerte habían hecho su trabajo, pero la guerra estaba lejos de terminar. El aire dentro del laboratorio destruido estaba espeso con la muerte. El olor a carne quemada y a descomposición alienígena se pegaba a cada superficie, mezclándose con el sabor metálico de la sangre, tanto humana como Rot. Los sobrevivientes yacían rotos sobre las mesas de operaciones, con los ojos hundidos y los cuerpos demacrados. Algunos aún estaban conscientes, aferrándose débilmente a la vida. Otros no tuvieron tanta suerte. Noah escaneó la habitación, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Había pasado años en salas de trauma, sacando a soldados y civiles del borde de la muerte, pero esto no era un hospital. Era una carnicería. Se acercó a la sobreviviente más cercana, una mujer con un uniforme médico rasgado. Probablemente había sido enfermera, tal vez doctora, pero ahora era solo una sombra vacía de lo que había sido. Sus brazos tenían profundas incisiones donde los Rot la habían cortado, sondeando, experimentando. Levantó ligeramente la cabeza, sus labios agrietados separándose como si quisiera hablar. Noah se agachó junto a ella, su voz suave a pesar de la furia que ardía dentro de él. Estás a salvo ahora. Sus ojos se movieron hacia los cuerpos de los alienígenas caídos, luego de vuelta hacia Noah. Una débil sonrisa tiró de las comisuras de sus labios. Bueno, dijo con voz rasposa. Hassan ya se movía entre las mesas, revisando los signos vitales, inyectando a los sobrevivientes con estabilizadores. Algunos de ellos podrían sobrevivir si los sacamos ahora, dijo, con la voz tensa, pero necesitamos movernos rápido. Marina se limpió la sangre del rostro, sacudiendo la cabeza. No tenemos suficiente transporte. No esperábamos encontrar a tantos. Noah apretó los dientes. Los Rot les habían quitado todo a estas personas. Su salud, su dignidad, su futuro. Ahora, se suponía que ellos debían decidir quién vivía y quién quedaba atrás. Nadie se queda atrás, dijo con firmeza. La voz de Elena craqueó a través de sus auriculares. Entonces mejor nos damos prisa. Acabo de captar movimiento, patrullas Rot entrantes. ¿Saben lo que hicimos aquí? Las palabras enviaron una sacudida eléctrica a través del equipo. Marina maldijo. Maldita sea. No tenemos tiempo para una evacuación completa y un tiroteo. Noah miró a su alrededor,
su mente corriendo. Siempre había una solución. Siempre había una salida. Miró a Hassan. ¿Puedes hacer que el núcleo principal de energía del laboratorio explote? Hassan miró el enorme generador en la esquina de la habitación. Luego asintió. Sí, pero necesitaré al menos 10 minutos. Noah apretó su rifle. Entonces mantenemos la línea. Marina y los demás tomaron posición en las puertas, con las armas listas. Ya no luchaban solo por venganza. Esto ya no era solo para enviar un mensaje. Se trataba de salvar lo que quedaba de la humanidad. El primer patrullaje Roth llegó minutos después, moviéndose en formación perfecta. Esperaban resistencia, pero no esperaban lo que les aguardaba. Marina abrió fuego primero, derribando al primer soldado antes de que pudiera dar una orden. Los disparos de francotirador de Elena destrozaron las filas, derribando a los alienígenas antes de que pudieran siquiera levantar sus armas. Noah cargó hacia adelante, moviéndose entre los refugios mientras disparaba, un disparo de plasma apenas rozando su cabeza, quemando el aire con un siseo. Se tiró detrás de una mesa de operaciones destrozada, recargando en segundos. Marina derribó a otro soldado, sus disparos precisos y despiadados. ¿Cómo va la bomba, Hassan? Gritó. Faltan 2 minutos, respondió Hassan. Los Roth, dándose cuenta de que estaban perdiendo, cambiaron de táctica. Uno de ellos lanzó una granada de plasma hacia los sobrevivientes, hacia las personas rotas aún atadas a sus mesas. Noah no pensó, solo actuó. Se lanzó, atrapando la granada en el aire y devolviéndola. Explotó justo cuando golpeó a un soldado Roth, incinerando al alienígena en una lluvia de fuego y metralla. Más Roth comenzaron a llegar. El equipo estaba superado en número, sin embargo, no estaban en desventaja. Noah cambió al cuchillo, clavándolo en la garganta de un soldado que avanzaba. El alienígena gorgoteó, su espeso sangre derramándose sobre las manos de Noah mientras giraba la hoja. Marina luchaba como una mujer poseída, esquivando fuego de plasma y derribando enemigos con despiadada eficiencia. Luego, la voz de Hassan resonó. La bomba está lista. Muevan. Noah disparó un último tiro antes de volverse hacia los sobrevivientes. Váyanse, sáquenlos de aquí, ordenó. Marina y Elena ayudaron a los más débiles, guiándolos hacia la salida. El equipo se movió rápido, arrastrando a los sobrevivientes a través de los pasillos llenos de humo mientras las alarmas sonaban. Noah fue el último en salir, corriendo a través de los escombros justo cuando el laboratorio estalló en una gigantesca bola de fuego. La fuerza de la explosión lo tiró al suelo, enviando escombros volando. Cayó con fuerza, el aire siendo expulsado de sus pulmones. Por un momento, el mundo fue nada más que un estruendoso silencio. Luego, Marina estaba allí, tomándole del brazo y levantándolo. Ponte de pie, doctor, le ordenó. Noah respiró profundamente, asintiendo. La batalla había terminado. Los Roth habían perdido otro bastión, pero esta guerra estaba lejos de acabarse. Miró a los sobrevivientes, a las personas rotas pero vivas que habían salvado, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir esperanza. Los ángeles de la muerte habían ganado esa noche, y apenas estaban comenzando. Los sobrevivientes estaban débiles, pero estaban vivos. Eso era suficiente. Noah y el resto los guiaron a través de los escombros, moviéndose rápido por las calles arruinadas. El humo y el fuego ahogaban el aire detrás de ellos. Los restos del laboratorio Roth aún ardían. La ciudad, que antes era un lugar de vida y progreso, ahora era solo un esqueleto roto de lo que fue. Los rascacielos se habían desplomado, las carreteras estaban destrozadas. Las únicas luces venían de las naves de guerra alienígenas que patrullaban los cielos. Elena, que iba adelante, de repente levantó el puño. El grupo se detuvo. Tenemos problemas, murmuró. Ajustó su mira telescópica y miró a través de la neblina tenue. Naves de aterrizaje Roth, a unos kilómetros. Nos están buscando. Marina maldijo en voz baja. Vaya, hacemos demasiado ruido y empiezan a prestarnos atención. Noah miró a los sobrevivientes, desnutridos, apenas capaces de mantenerse en pie, sus cuerpos marcados con cicatrices quirúrgicas.
Si los Roth los alcanzaban ahora, no había manera de que pudieran pelear. Necesitamos una salida, dijo. Hassan, revisando su mapa, señaló una vieja estación de tránsito subterráneo, a unas cuadras de distancia. Si llegamos allí, podemos perderlos en los túneles. Noah asintió. Entonces movámonos. Mantengan a los heridos en el centro. Los defenderemos con nuestras vidas. Se movieron rápido, deslizándose entre callejones, manteniéndose en las sombras. El silencio de la ciudad era inquietante, roto solo por el rugido ocasional de los motores alienígenas a la distancia. Cada paso sentía como una cuenta regresiva hacia el desastre. Justo cuando llegaron a la entrada de la estación de tránsito, Elena de repente se detuvo, su rifle apuntando hacia arriba. «Esperen», dijo, con voz tensa. Noah lo sintió antes de verlo. Un cambio en el aire, un silencio antinatural. Luego, a la distancia, un bajo zumbido. No eran naves de aterrizaje, ni patrullas. Algo peor. Los escáneres están detectando movimiento, murmuró Hassan. Movimiento grande. Daniel frunció el ceño. ¿Qué tan grande? El rostro de Hassan se oscureció mientras revisaba los registros. Mechs grandes. El estómago de Noah se congeló. Los Roth habían desatado sus máquinas de guerra. El primer impacto golpeó como una bomba, enviando ondas de choque a través del suelo. El polvo y los escombros cayeron de los edificios derrumbados mientras las enormes máquinas de guerra VTH entraban en vista, figuras de metal y placas orgánicas, con los ojos brillando con energía azul. Eran 3, cada uno casi de 5 metros de altura. Sus brazos terminaban en enormes cañones de plasma, y sus piernas aplastaban el pavimento bajo ellos. Se movían con aterradora eficiencia, escaneando, buscando, cazando. Los Roth ya no jugaban. Marina maldijo. Tienes que estar bromeando. Elena estabilizó su rifle. ¿Podemos derribarlos? Hassan hizo una mueca. No con lo que tenemos. Tal vez si tuviéramos explosivos pesados, pero ya usamos la mayoría en el centro de suministro. Noah apretó los dientes. Los Mechs estaban barriendo el área, escaneando los escombros en busca de ellos. Si no se movían ahora, quedarían atrapados. Miró a Daniel. ¿Qué tan lejos está la entrada al túnel? 2 cuadras, dijo Daniel. Pero si esos Mechs nos detectan, no llegaremos. Noah miró a los Mechs, luego al equipo. Los sobrevivientes ya estaban agotados. No podían luchar contra esas máquinas de frente. Pero podían pensar más rápido que ellos. Respiró hondo. Nos dividimos. Los distraemos. Marina giró la cabeza hacia él. ¿Quieres dividirnos? Nos están cazando como a animales. Noah se adelantó. Entonces actuamos como ellos. Nos dispersamos, los confundimos, los llevamos en diferentes direcciones. Nos reagrupáramos en los túneles. Daniel vaciló. Es un riesgo. Noah le miró a los ojos. No tenemos otra opción. Daniel exhaló. Está bien. Lo hacemos rápido. Se dividieron en equipos. Elena y Hassan tomaron el flanco izquierdo, dirigiéndose hacia una serie de edificios derrumbados. Marina y los luchadores de Daniel se fueron a la derecha, deslizándose por los callejones. Noah tomó a los sobrevivientes, llevándolos directamente hacia lo que parecía un edificio de oficinas abandonado. Luego disparó un solo tiro al aire. El sonido resonó en la ciudad muerta, como un disparo en un campo de batalla. Los Mechs respondieron al instante, sus cabezas girando hacia el ruido, un profundo gruñido mecánico saliendo de sus entrañas. Luego cargaron. El edificio de oficinas estaba medio derrumbado. Los pisos superiores apenas se mantenían unidos mientras Noah guiaba a los sobrevivientes hacia el interior. Podía escuchar el suelo temblando detrás de él. Los Mechs se acercaban. Necesitaban ralentizarlos. Alguien respiró rápidamente. Noah vio una escalera y giró hacia arriba. «Vayan», les ordenó. Subieron rápidamente por los escalones destrozados, subiendo más alto mientras los Mechs destrozaban los pisos inferiores, destrozando escritorios y paredes como si fueran nada. La voz de Elena craqueó a través de los auriculares. «Hemos perdido a uno. Los otros 2 siguen cazando».
Tenemos un camino libre hacia los túneles, pero tienen que moverse, agregó Hassan. Noah miró a los sobrevivientes, jadeando, aterrados. No eran soldados. No podían seguir corriendo para siempre. Tomó una decisión. Hassan, dime que aún tenemos algo explosivo. Hubo una pausa, luego la voz grave de Hassan. Tengo una última carga. Noah exhaló. Bien, prepárate para derribar este edificio sobre ellos. Los sobrevivientes llegaron al último piso justo cuando los mechs irrumpieron en los pisos inferiores. Noah giró, el corazón golpeando con fuerza mientras veía cómo el primero de ellos se abría paso por las escaleras. Sus ojos brillaban mientras se fijaban en ellos. Noah activó su comunicador. Ahora, un segundo después, una explosión sacudió toda la estructura. La carga detonó cerca de la base del edificio, haciendo que las paredes inestables se agrietaran, el techo se partiera y el marco entero del edificio se quejase bajo su propio peso. Noah no dudó. ¡Salten! Saltaron desde el último piso cuando el edificio se desplomó. El mech dentro dejó escapar un rugido, pero fue sepultado bajo toneladas de acero y concreto. El segundo mech, que aún estaba afuera, quedó atrapado en los escombros, aplastado por la caída del edificio. Noah tocó el suelo con fuerza, rodando hacia su costado. El dolor recorrió sus costillas, pero estaba vivo. Los sobrevivientes a su alrededor gruñeron, sacudidos pero respirando. Desde un callejón cercano, Marina y Hassan aparecieron, con las armas listas. Noah tosió y se levantó. ¿Informe? Hassan sonrió. Los mechs han desaparecido. Ganamos. Daniel llegó trotando, riendo sin aliento. No puedo creer que haya funcionado. Noah tomó una respiración agitada, mirando las ruinas del edificio y luego a los sobrevivientes exhaustos. Habían luchado contra lo imposible y sobrevivido. Marina le dio una palmada en la espalda. No está nada mal, Doc. Tal vez eres más loco que el resto de nosotros. Noah se echó a reír, sacudiendo la cabeza. La guerra no había terminado. Ni mucho menos. Pero esa noche los Roth aprendieron algo nuevo. Los sanadores de la tierra habían sido atacados, sus hospitales incendiados, la gente masacrada. Pero los que quedaban, ya no eran sanadores. Ahora eran venganza, y los ángeles de la muerte apenas estaban comenzando. El polvo se asentó sobre las ruinas del edificio caído, una espesa niebla gris se mezclaba con el humo y el fuego que seguían ardiendo desde su último ataque. El silencio era espeluznante. Los mechs habían sido destruidos. La batalla había terminado, pero Noah sabía que la victoria era solo temporal. Los Roth nunca dejaban una derrota sin respuesta. Se levantó, ignorando el dolor en sus costillas. Alrededor de él, Marina, Hassan y los luchadores de Daniel revisaban a los sobrevivientes, asegurándose de que nadie estuviera demasiado herido para moverse. La voz de Elena llegó a través de sus auriculares. Urgente. Tienen que correr. Ahora. Noah sintió que el miedo se instalaba en su pecho. ¿Qué pasa? Más vienen, respondió ella, su voz tensa. No son soldados de a pie, ni patrullas. Son escuadrones de aniquilación. La expresión de Marina se oscureció. Los Roth no solo quieren venganza. Quieren borrar todo. Noah se giró hacia Daniel. Necesitamos irnos al subterráneo ahora. Daniel no discutió. Hizo una señal a su gente, guiándolos hacia la entrada de los túneles del metro, a unas cuadras de distancia. El grupo se movió rápido, empujando entre los escombros mientras el zumbido distante de los barcos de guerra que se acercaban llenaba el aire. La voz de Elena sonó nuevamente. Traen lanzallamas. Hassan maldijo. Van a quemar todo el bloque. Noah apretó la mandíbula. Los Roth no solo querían matarlos, querían hacer de este lugar un ejemplo para todos los que aún se atrevieran a resistir. No si los ángeles de la muerte podían evitarlo. Llegaron a la entrada del metro justo cuando la primera nave de guerra apareció a la vista, una monstruosidad negra que flotaba sobre las ruinas, con sus motores pulsando con energía. Figuras descendieron de la nave, altos Roth blindados, con armas que brillaban con mortal calor. «Vayan, vayan, vayan», gritó Noah,
empujando a los sobrevivientes hacia los túneles. Hassan y Marina abrieron fuego, cubriendo la retirada. La primera oleada de soldados Roth se lanzó hacia adelante, disparando bolas de plasma a través del aire. El rifle de francotirador de Elena retumbó desde arriba, derribando a uno antes de que pudiera disparar. «Apúrense», llamó por el comunicador. Noah arrastró a la última sobreviviente, una joven que apenas podía mantenerse en pie, y la metió en el túnel oscuro. En el momento en que sus botas tocaron el concreto, gritó a través de su comunicador. «Elena, retírate». Un segundo después, ella apareció, deslizándose hacia la entrada justo cuando una bomba de fuego explotó detrás de ella. Las calles de arriba se envolvieron en llamas. Corrieron más profundo en los túneles. El calor del fuego los seguía, haciendo que el aire fuera sofocante, pero no se detuvieron. No podían. Daniel los guió hacia un pasaje oculto, escondido detrás de puertas oxidadas. Su gente había pasado meses reforzando el subterráneo, creando zonas seguras lejos del alcance de los Roth. Entraron en una cámara más grande, una de las plataformas de tren viejas que había sido convertida en una base improvisada. Docenas de sobrevivientes estaban allí, acurrucados en grupos, con los ojos llenos de miedo mientras el grupo de Noah irrumpía. Daniel se giró hacia su gente. «Lleven a los heridos a los médicos. Necesitamos que todos estén listos para movernos en cuanto nos encuentren». Noah se desplomó contra una columna, tomando aire con dificultad. Marina cayó junto a él, limpiándose el sudor de la frente. «Perdimos la superficie», murmuró. «Por ahora», respondió Noah, exhalando mientras miraba a su alrededor. Los sobrevivientes se movían con rapidez, organizándose. El hospital improvisado estaba lleno de suministros recuperados, de armas y equipo de guerra que los Roth nunca habrían imaginado encontrar en manos de los humanos. La guerra no había terminado, pero la batalla se había movido al subterráneo. La resistencia ahora tenía un refugio. La voz de Marina sonó grave mientras observaba a los sobrevivientes. «Esto está lejos de ser suficiente. Necesitamos más suministros, más equipo, más personal médico». Noah asintió, consciente de que la lucha estaba lejos de terminar. Habían derrotado a los Roth en muchos frentes, pero las fuerzas de invasión aún eran vastas. No podían permitirse la complacencia. El corazón de Noah latía con fuerza mientras observaba a los que estaban a su alrededor. Había estado en la guerra toda su vida, pero nunca había visto algo como esto. Los sobrevivientes, humanos rotos y desgarrados, habían vuelto a levantarse, armados con el mismo espíritu de lucha que les había sido inculcado por generaciones. Los Roth habían subestimado a la humanidad una vez más, pero ya no serían invencibles. Marina tocó el hombro de Noah, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Qué sigue, Doc?» Noah se levantó, mirando a su alrededor, evaluando la situación. «Ahora tenemos que organizar una ofensiva. No podemos seguir solo defendiendo. Es hora de tomar la iniciativa». Elena, que estaba al otro lado de la sala revisando los mapas de la ciudad, levantó la vista. «¿Ofensiva? ¿Contra todo un ejército Roth? Eso suena suicida». Noah se acercó a ella, su expresión seria. «No tenemos opción. Si seguimos a la defensiva, simplemente estarán esperando. No ganaremos tiempo ni recursos. Tenemos que ser agresivos». Daniel se acercó, frunciendo el ceño mientras miraba el mapa. «¿Y qué propones, Noah?» «Atacar sus líneas de suministro. Cortar sus rutas de abastecimiento de armamento y comida. Si podemos hacer eso, los Roth se quedarán sin poder. Sin soldados. Y ahí es cuando podemos golpear de nuevo». Marina asintió lentamente, digiriendo la idea. «Es arriesgado. Pero lo entiendo. Si no los detenemos ahora, seguirán avanzando. Cada minuto que pasa, más Roth vendrán». Hassan, que había estado en silencio todo el tiempo, levantó la vista desde la mesa de trabajo donde estaba reparando equipo. «¿Cuándo empezamos?» Noah se giró hacia él. «Hoy mismo». Elena suspiró. «Esto va a ser difícil. Los Roth no nos van a dar tiempo para respirar». Noah hizo una pausa, mirando a los demás. Habían hecho mucho hasta ahora, pero lo peor aún estaba por venir.
La guerra estaba lejos de terminar, pero los Roth, confiados en su superioridad, no esperaban lo que venía. Lo peor ya pasó, dijo Noah, con determinación. Ahora vamos a hacer que los Roth se arrepientan de haber llegado a la Tierra. La sala se llenó de un silencio tenso mientras todos asimilaban las palabras de Noah. Por un momento, parecía que el futuro de la humanidad dependía de su siguiente movimiento. Sabían que no podían hacer otra cosa. Tenían que pelear, y esta vez, pelearían con todo. La preparación para el ataque comenzó de inmediato. El subterráneo estaba lleno de actividad. Los sobrevivientes, ahora transformados en una unidad bien entrenada, se movían con determinación. Los médicos ya no eran solo curanderos, eran líderes, estrategas. Los expertos en biotecnología, científicos y exmilitares se habían unido para formar una fuerza de resistencia que, aunque pequeña, estaba decidida a cambiar el rumbo de la guerra. La ciudad se había convertido en un campo de batalla, y los Roth estaban en el centro de la mira. Noah, Marina, Hassan y Elena se encontraban de pie frente a un mapa táctico, revisando los puntos clave. Sabían que no podían atacar todas las posiciones Roth de una sola vez, pero si tomaban las rutas de suministro, podrían debilitar su capacidad para continuar con la invasión. Cada movimiento tenía que ser perfecto. ¿Estamos listos?, preguntó Noah, su voz firme. «Listos», respondió Marina, ajustándose el rifle. Había fuego en sus ojos. Sabía lo que estaba en juego. Hassan estaba ocupado revisando sus explosivos y otros dispositivos de sabotaje. «He preparado todo lo que necesitamos», dijo con una sonrisa, que aunque era pequeña, mostraba confianza. Elena, con el rifle en sus manos, miró hacia el mapa. «Nos esperan en cada esquina, Noah. No será fácil». Noah se acercó a ella, sus ojos llenos de determinación. «Nada de esto ha sido fácil, Elena. Pero ya hemos demostrado que podemos ganar. Ahora, tenemos que ganar más». Con una última mirada a sus compañeros, los sobrevivientes se agruparon y comenzaron su marcha hacia el territorio Roth. La noche era oscura, pero el fuego de la resistencia ardía en sus corazones. El viaje hasta las instalaciones de suministro Roth fue largo y peligroso. Tuvieron que moverse rápidamente entre edificios derrumbados, túneles subterráneos y ruinas humeantes. El riesgo de ser detectados era alto, pero cada paso los acercaba más a su objetivo. Sabían que este ataque podría ser la clave para debilitar al enemigo, y no podían fallar. Al llegar al complejo, la tensión aumentó. Los Roth habían fortificado la instalación, y sabían que no tenían mucho tiempo antes de que refuerzos llegaran. Marina, con su equipo de francotiradores, se encargó de eliminar a los guardias exteriores. Hassan y Elena colocaron las cargas explosivas cerca de las reservas de combustible y municiones. Noah y Daniel, con sus rifles listos, se prepararon para la infiltración. Cuando las cargas se activaron, la explosión sacudió el aire, iluminando la oscuridad con una brillante llamarada. El caos se desató en el campamento Roth. Los soldados comenzaron a correr en todas direcciones, tratando de organizar una respuesta. Pero ya era demasiado tarde. La resistencia se movió rápidamente, aprovechando el caos para infiltrarse más adentro del complejo. El sonido de las batallas era constante, pero Noah no se detuvo. Tenía un objetivo claro: destruir todo lo que pudieran, enviar un mensaje a los Roth de que la humanidad no se rendiría. Cada paso que daban, cada enemigo que caía, los acercaba más a su victoria. La resistencia había ganado otra batalla, pero sabían que aún quedaban muchas más por librar. Al final, con las instalaciones de suministro en ruinas, Noah se detuvo y miró hacia el horizonte. Sabía que la guerra aún no había terminado, pero la lucha de esa noche había demostrado algo crucial: los Roth no eran invencibles. Y los ángeles de la muerte seguían luchando. «Lo logramos», dijo Marina, su voz llena de satisfacción y orgullo. Noah asintió, mirando las llamas que iluminaban la noche. «Sí, pero esto es solo el comienzo». Y así, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado, los ángeles de la muerte marcharon de nuevo. La lucha continuaría, pero la humanidad había recobrado una chispa de esperanza.
No serían exterminados. Los Roth habían subestimado a los humanos, y ahora se darían cuenta de que, cuando todo parecía perdido, los ángeles de la muerte siempre encontrarían una forma de resurgir.